Les voy a hablar un poco en esta tarde sobre mi trabajo final de graduación, denominado Plan Maestro para la Gestión de las Aguas Residuales del Cantón de la Unión. Primero, para entrar un poco en el contexto, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se tiene el Objetivo 6, Agua Limpia y Saneamiento. Dentro de una de sus metas es, para el 2030, reducir a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar. En el país se tienen varios reglamentos y leyes acerca de las aguas residuales, su correcto tratamiento y el diseño correspondiente. Dentro de ellos, los principales encargados son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, y también se tiene el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Se tienen diferentes indicadores para la calidad del agua, dentro de ellos los sólidos suspendidos, los orgánicos biodegradables, los patógenos, los nutrientes, metales pesados, inorgánicos disueltos y algunos contaminantes que se consideran de alta prioridad por tener posibilidades de generar enfermedades o cáncer. Se tienen diferentes niveles de tratamiento para las aguas residuales. Esto depende de cuál es la calidad con la que queremos vertir esa agua en un cuerpo receptor o al ambiente, o si se quiere reutilizar, también se puede llegar a ese nivel. Está el nivel, el pretratamiento, el nivel primario, que se enfoca principalmente en eliminar contaminantes de tipo físico. El secundario, que se enfoca mucho en los orgánicos. El terciario, dentro de los cuales está la cloración, y el avanzado, que es ya cuando se quiere llegar a una calidad superior. Dentro de la situación actual, lo que tenemos en Costa Rica, según lo último que se había reportado del país hacia la ONU, es que el 98% del agua residual tiene tratamiento al menos básico. Actualmente se está trabajando por parte de la IA en la planta de tratamiento de Los Tajos, que busca aumentar la calidad del agua tratada y cubre gran parte del área metropolitana. Sin embargo, por la situación de que la municipalidad tiene su propio acueducto y tiene sus propios sistemas, gran parte del Cantón de la Unión no está siendo incluido dentro de esa propuesta, dentro de esas primeras etapas de Los Tajos. En el Cantón de la Unión se tienen 6 plantas municipales que están funcionando, principalmente ubicadas en residenciales o en condominios, en residenciales, en pequeños barrios. Para la Unión, según aquí podemos ver la figura 1, el tratamiento de las aguas residuales se da en un 81% por medio de tanques sépticos, un 9% por medio de alcantarillados sanitarios y el 10% restante por vertido directo, ya sea al ambiente o algún cuerpo receptor. Debido a esto se genera el objetivo general, que es proponer el plan maestro para la gestión de las aguas residuales en el Cantón de la Unión. Y para llegar a esto se tienen como objetivos específicos proponer opciones de saneamiento para el Cantón de la Unión a partir de del diagnóstico previo, analizar indicadores ambientales, sociales y económicos para las opciones propuestas e identificar la prefactibilidad de las opciones de saneamiento propuestas. Luego, en el marco conceptual, tenemos las distintas opciones de tratamiento, las escalas. Podemos hablar de sistemas individualizados que constan del tratamiento de las aguas de una casa, de un comercio o de un grupo muy pequeño, ubicados en la misma propiedad. Dentro de estas opciones están los tanques sépticos, los filtros anaerobios, los campos de infiltración también. Luego tenemos los sistemas colectivos, que ya vienen siendo lo que normalmente se conoce como las plantas de tratamiento. Hay muchas variables de los sistemas, de los trenes que se pueden tener. También se
tienen los sistemas de tratamiento de los lodos, ya que es imposible evitar la producción de algún tipo de lodos, ya sean las opciones individualizadas o las colectivas. Entonces se debe tener en cuenta qué se va a hacer con los lodos, cómo se van a aprovechar o si se van a desechar. Algunos de los trenes de tratamiento para plantas, para sistemas colectivos, son estas. Dentro de ellas se incluyen las lagunas, los reactores anaerobios de flujo ascendente, los filtros anaerobios de flujo ascendente, los lodos activados, algunos filtros percoladores, entre muchas otras opciones, pero estas son de las más comunes usadas y de las aplicables a Latinoamérica. Lo que se busca cuando se analizan opciones para los sistemas de tratamiento de algún lugar o de alguna comunidad es llegar a la alternativa más sostenible. Entonces se busca un equilibrio en la parte social, económica y medioambiental para llegar a la mejor opción y a la que beneficie de mejor manera a la comunidad y a los intereses que se tengan por parte de esta. Dentro de los indicadores y métodos de selección tenemos los indicadores que pueden ser cuantitativos, que son medibles, son objetivos, normalmente representados por valores numéricos, o los cualitativos, que se basan en opiniones o en maneras de ver ciertas alternativas por parte de la población o por parte de un grupo. Entre estos dos se complementan muy bien y de ahí es de donde surgen los sistemas mixtos que involucran tanto los cuantitativos como los cualitativos y se logra un abordaje más integral de los problemas o de los proyectos. La evaluación multicriterio, para analizar y evaluar esos indicadores, se procede primero al establecimiento de la jerarquía, cuáles son los objetivos que tengo, cuáles son los criterios que voy a analizar y cuáles son los subcriterios, y ya más específicamente cuáles son los parámetros con los que voy a evaluar esos criterios y subcriterios. Y luego se tiene el proceso analítico jerárquico, que es el proceso mediante el cual se llega a la evaluación final de todos esos indicadores y de los criterios. Se deben asignar los pesos correspondientes según la comunidad o según las partes interesadas. Y luego, mediante el proceso de evaluación, se llega al análisis de cuáles son las mejores opciones y en qué prioridad cada una. En la metodología, primero se obtuvo información base sobre la cobertura de la red de agua potable, perdón. Se trabajó sobre esa red, sobre esa área de cobertura, para también analizar la cobertura del sistema de alcantarillado. Sobre los consumos, se proporcionó por parte de la municipalidad los consumos de todo un año de los más de 17,000 servicios que se prestan, de los medidores. Se sacó un dato y ese consumo promedio fue el que se utilizó para más adelante los cálculos necesarios y los dimensionamientos. Y luego, con respecto a la velocidad de infiltración, también se tenían estudios por parte de la municipalidad donde se definían las velocidades de infiltración y esta misma fue aprovechada para la parte del dimensionamiento o las aproximaciones para los tanques sépticos y los sistemas de infiltración en general. Luego se procedió a dividir el área de trabajo por sectores. Se definieron 6 principales: aislado, gravedad Concepción, gravedad San Diego, gravedad San Rafael, gravedad Tres Ríos Dulce Nombre, las plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas plantas son las en las que ya se trabajaba por parte de la MUNI, en las que ya se tiene el sistema de alcantarillado construido. Entonces, fue importante separarlas para la toma de las decisiones. Y luego las demás se basan en divisiones, ya sea por microcuencas o por las curvas de nivel. También se tomó en cuenta las calles principales, que se pudieran conectar a calles principales para facilitar la evacuación de las aguas residuales por gravedad.
La parte de aislado que se menciona corresponde a sectores que por su ubicación o porque corresponden a una microcuenca que se sale del cantón, no pueden ser tratadas o no pueden ser evacuadas por gravedad. También en unos casos hay aislamiento con respecto al resto de la población, entonces la distancia es muy larga como para transportarlo, entonces se decidió también manejar esos por aparte, o simplemente por los niveles con respecto a la calle. Luego se identificaron los subsectores, que es esta misma división anterior de sectores, pero se separaron los lugares que estaban distanciados entre sí, porque se consideró que se debía tratar cada lugar de manera individual, a pesar de que ya estuvieran dentro de la otra categorización. Entonces aquí vemos 20 subsectores que, que van a variar con respecto a caudal y con respecto a distancias, diámetros de tuberías y otros parámetros. Entonces se decidió trabajar por separado. Luego se hizo el dimensionamiento de las redes de alcantarillados. Se identificó el punto más bajo para cada subsector o el punto donde estaba la planta de tratamiento, en los casos donde se tenía. Se hizo se propuso la ubicación de los colectores principales. Se hicieron dos tipos de redes, se dimensionaron dos tipos de redes, una red local que busca que cada subsector tenga su propia planta de tratamiento y luego una red centralizada que busca minimizar la cantidad de plantas de tratamiento en el área de cobertura. Se analizaron las conexiones entre las plantas también para el caso de que se tuviera una planta más grande. Se utilizó la ecuación de Chisi-Manning para el cálculo del diámetro de las tuberías y se obtuvo también el caudal final, incluyendo todos los datos relacionados a distancias, a las casas, a los terrenos, a los consumos, para obtener datos para el dimensionamiento posterior de cada una de las plantas de tratamiento que se dimensionaron. Con respecto a la preselección de opciones, se hicieron dos filtros previos antes de tomar en cuenta las opciones. Primero, con respecto al requerimiento de área, se buscó que el sistema de tratamiento, que la opción no tuviera un alto requerimiento de área, debido a que en el cantón hay una gran densidad poblacional y poco terreno disponible para utilizarlo para este fin. Y luego se tuvo otra propuesta de que fuera implementable en al menos el 90% de las casas por parte de la Municipalidad de la Unión. Entonces, con estos dos requisitos, se hizo un filtro y se seleccionaron las alternativas. Se definieron los trenes que se iban a analizar. Entonces, según el primer criterio, se seleccionaron las alternativas, dos alternativas individualizadas, una mixta y tres colectivas. Dentro de ellas el tanque séptico con zanjas de infiltración, que se incluyó porque es el más utilizado en el cantón. Luego tanque séptico con filtro anaerobio de flujo ascendente y zanjas de infiltración. Luego tanque séptico con planta de tratamiento semicentralizada, y esta planta tiene reactor anaerobio de flujo ascendente y lodos activados. Y luego las tres opciones colectivas son la de la planta semicentralizada con lodos activados, planta semicentralizada con RAFA y lodos activados, y planta centralizada con RAFA y lodos activados. Entonces estas fueron las opciones que se analizaron y para las cuales se realizó todo el proceso que vamos a ver más adelante. Se dimensionaron todas esas opciones, se dimensionó las operaciones unitarias principales dentro de las opciones, según se puede ver en el cuadro 2. Basándome en estos autores, se hizo el dimensionamiento de todas las partes y se utilizaron valores contaminantes identificados en la planta de tratamiento de Montserrat, que queda aquí en el Cantón de la Unión, para tener un dato más local. Se utilizaron también los caudales que previamente se habían calculado y en algunos casos cuando se tienen, por ejemplo, en el caso de las plantas de tratamiento que están en funcionamiento, se utilizaron los caudales proporcionados por la municipalidad. Para los demás sí se hizo el cálculo con el área y con
densidad de población en cada sector. Entonces, se hicieron los cálculos para cada uno de estos casos y para cada uno de las combinaciones que vimos en la diapositiva anterior. Se identificó identificación y cuantificación de indicadores y opciones. Esto se hizo con varios talleres en conjunto con el personal de la Municipalidad de la Unión. Entonces se seleccionaron los indicadores, se hizo esta jerarquización, primero los datos de ambiental, técnico, económico y social, y luego en un segundo nivel, entorno, generación de residuos, remoción de contaminantes, nivel de complejidad, diseño y construcción, costos de inversión inicial, venta de subproductos, aceptación, costos de operación y mantenimiento y costos de adaptación. Esto se trabajó en varios talleres y también se definieron los pesos de cada uno de ellos, de cada uno de los indicadores finales para la toma de decisiones. También se tiene como fuentes de información la encuesta virtual a hogares, de donde se obtuvieron datos cualitativos y cuantitativos, con 268 encuestas válidas. Se tuvieron más de 460, pero muchas de ellas estaban fuera del área de cobertura, entonces se tuvieron que descartar. Y también se contó con el apoyo de la municipalidad para que hicieran encuestas puerta a puerta, un total de 59, y esto es principalmente para consultar sobre el espacio disponible para las alternativas locales o individualizadas de tratamiento. Estos son los datos que se recolectaron en las encuestas, la ubicación para obtener la validez de los datos que estuviera dentro del área de cobertura, el sistema de tratamiento que cada una de las propiedades tiene y las dimensiones que se pudieran obtener para ver si estaba bien diseñado o no, y sacar también un valor de adaptación posterior. También el área disponible que se tenga en cada uno de los hogares o en cada una de las propiedades para la construcción de estos sistemas. Y también la percepción sobre las opciones, cuáles opciones de tratamiento les suenan bien, cuáles les parece que se utilicen y cuáles no. Y también sobre las prioridades que se usó para la asignación de los pesos en algunos casos, comparación entre dos opciones. Se determinaron los indicadores, algunos se determinaron de manera más teórica con literatura, como el riesgo de contaminación visual, potencial producción de olores e insectos o el número de operaciones unitarias y los conocimientos técnicos, y otros se obtuvieron mediante cálculos, por ejemplo, la producción de lodos o el DBO y los sólidos suspendidos totales. Para la primera parte se acudió a la literatura y se asignaron valores alto, medio, bajo, y a estos se les asignó una puntuación de 1, 5 o 10, dependiendo de lo que se quisiera, si se quería maximizar o minimizar. Para los cuantitativos, se hicieron los cálculos de la producción de lodos, por ejemplo, la producción de lodos por metro cúbico de agua residual, el potencial energético para la utilización posterior, la cantidad, la concentración de contaminantes, y en los costos también, y ese dato fue el que se utilizó para la posterior normalización de los indicadores. Todos los indicadores que vimos anteriormente se dividieron en dos grupos. Los que fueron evaluados con una nota o con una puntuación de 1 a 10, que son esos que les mencioné de alto, medio, bajo, se les asignó la puntuación, o en el caso de que tuvieran ya de por sí un valor entre 1 y 10 al hacer los cálculos, también se ubicó ahí. Y los que no, los que tuvieran otra escala, se realizó una interpolación para que estos valores que eran de millones de colones o de puntos de opinión fueran proporcionales a la escala. Entonces se les asignó una puntuación de 0 a 10 mediante una interpolación lineal. Luego, para los pesos y criterios, estos fueron los definidos. Los pesos de los criterios fueron definidos mediante el taller que les mencioné con las personas de la municipalidad. Y luego los subcriterios fueron la mayoría también trabajados en ese taller y definidos mediante el método de SAATI de evaluación,
de prioridades, se hicieron los cálculos, se comprobó la validez de los datos y algunos de ellos, por ejemplo, la aceptación, los costos de operación y mantenimiento y la adaptación fueron consultados a la población en la encuesta. Entonces, de ahí se obtuvo una parte también de los resultados, de los pesos, perdón. Luego se utilizó el valor de la estandarización, los pesos por cada uno de los criterios y se calculó al final el ponderado para cada alternativa y para cada subsector. Entonces, para cada subsector se hicieron todos los cálculos y se obtuvo cuál alternativa era la mejor. Aquí pasamos a los resultados, donde se ve la red que les mencioné anteriormente, centralizada de colectores. Esto era en caso de que todas las opciones dieran como mejor opción la centralizada. Y aquí está el dimensionamiento el mapeo de la red de alcantarillados propuesta. También para la red semicentralizada. Esta sería en el caso de que todas las opciones, todos los subsectores tuvieran como mejor resultado la red semicentralizada. Luego, con respecto a la priorización de los sistemas de tratamiento, se aplicó la preselección primero. Ahí se eliminaron las lagunas y todas las opciones que requirieran una gran cantidad de espacio fueron descartadas. Y luego, así fue como se llegó a las 6 alternativas que vimos anteriormente. Y luego se aplicó los resultados de la encuesta para ver cuáles opciones cumplían con los requerimientos de espacio, principalmente para los sistemas individualizados, el tanque séptico, y los sistemas de infiltración y el filtro anaerobio. Y solo hubo un caso en el que se cumplió, que fue para las localidades que tenían plantas de tratamiento actualmente, que cumplió con un 91% de las casas que tenían los requisitos mínimos. Entonces, para ese caso sí se incluyó la opción de tanque séptico y planta de tratamiento. Con respecto a la matriz de evaluación de alternativas, aquí pueden ver el ejemplo del subsector del pisote, que corresponde al sector aislado, donde se analizaron todas las puntuaciones normalizadas por cada uno de los parámetros y criterios, y se realizó el cálculo del ponderado, teniendo una nota final aquí que pueden ver al lado derecho. Sobre los resultados ya más específicos para cada uno de los subsectores, se puede analizar de manera general. Para estos primeros, las opciones que tuvieron mejor nota fueron la planta semicentralizada con Rafa y lodos activados y la planta centralizada con Rafa y lodos activados, que tienen en algunos casos una diferencia importante y en algunos otros una diferencia de décimas en sus calificaciones. Para esta segunda parte también se evaluaron las mismas 3 alternativas. La planta se me olvidó decir anteriormente que en la matriz de evaluación se descartaron automáticamente las opciones que no se cumplían. Y para esta final, para estas alternativas finales, que son las que corresponden a donde habían plantas de tratamiento, donde hay actualmente plantas de tratamiento en funcionamiento, se incluyó esa opción que les mencionaba antes del tanque séptico con la planta de tratamiento semicentralizada. Y vemos que de igual manera las opciones que tuvieron mejor nota o mejor puntaje fueron las de la planta de tratamiento semicentralizada con Rafa y lodos activados y la planta centralizada con Rafa y lodos activados. Igual en algunos casos hay una diferencia muy pequeña, pero en otros sí es una diferencia más grande. Y con respecto al tercer y cuarto lugar, sí hay en todos los casos una diferencia importante. Entonces, en resumen, para los sistemas de tratamiento seleccionados, se determinó que la mejor alternativa para 8 de ellos era la utilización de plantas centralizadas con lodos activados y Rafa, y para 12 de ellos la planta semicentralizada con las mismas operaciones unitarias, para un total de 12 subsectores evaluados. Y aquí tenemos el mapa final de la composición propuesta para el sistema de alcantarillados en el cantón. Corresponde a 13 plantas de tratamiento
una más de la mitad, del doble, perdón, de las que se tienen actualmente. Con esta distribución se pueden ver en algunos casos que hay cercanas, hay que analizar también diferentes factores, pero este sería el mapa recomendado de distribución de los sistemas de tratamiento según el análisis que se hizo anteriormente. Con respecto a las conclusiones y recomendaciones, para el cumplimiento del primer objetivo, que es proponer opciones de saneamiento para el Cantón de la Unión, se definió que no es factible la utilización de sistemas individualizados para la mayoría de casos debido a la falta de espacio disponible. Luego, con respecto al segundo objetivo, que era analizar indicadores ambientales, sociales y económicos para las opciones propuestas, se vio que la priorización de criterios por parte de la municipalidad y la parte de la población también permitió que se implementaran tecnologías de mejor calidad y con mayores controles. Esto debido a que se le dio una alta prioridad a la parte ambiental, por sobre la económica incluso, que en muchas ocasiones se pone como principal prioridad. Entonces esto permitió que se buscaran alternativas de mejor calidad de efluente. Y el análisis demostró que para la Unión en general es recomendable la utilización de un reactor anaerobio de flujo ascendente seguido de lodos activados. Esto ya que en todas las alternativas seleccionadas se cuenta con este sistema. Y también para el incumplimiento del objetivo 3, identificar la factibilidad de las opciones de saneamiento. Se tiene que para 12 de los subsectores, la opción más factible son las plantas semicentralizadas, como vimos anteriormente, con RAFA y lodos activados. Y en 8 de los subsectores se seleccionó o se recomienda la utilización del sistema centralizado. Y en la parte de recomendaciones, se recomienda tomar en cuenta las proyecciones de densificación y construcción al momento de realizar o de ejecutar los planes de los sistemas de tratamiento. Esto ya que desde este momento hasta que se ejecuten pueden haber algunos cambios, algunas zonas que se vayan a densificar, algunas zonas que se vayan a construir o a demoler incluso. Entonces, que se tome en cuenta esto para que el dimensionamiento final sea válido y cumpla con la función sin estar sobrecargado o subcargado. Se recomienda repetir el análisis, este análisis en caso de modificaciones al área de cobertura, ya sea para algunos sectores que se vayan a incluir dentro dentro de la red municipal o algunos sectores que se vayan a ceder o intercambiar. Para algunos casos específicos, donde sea imposible la conexión al alcantarillado, ya sea propiedades muy aisladas o que están en una gran pendiente, se recomienda analizar, dar permiso para la implementación de sistemas individuales, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos con respecto a área y se controle o se lleve control de la calidad del agua y se le dé el mantenimiento apropiado. También se recomienda realizar un estudio para la potencial demanda de distintos subproductos de los lodos, ya que se van a producir en gran cantidad. Se recomienda que se consulte sobre la demanda del lodo, ya sea como combustible o como abono, o que se analice también la factibilidad de enviarlo a un relleno sanitario. Para que se implemente la mejor de las opciones desde el inicio de la construcción del proyecto. Y se recomienda también realizar un análisis de viabilidad para la compra y utilización de los terrenos de los sistemas de tratamiento. Esto es ya que en algunos casos para este proyecto se seleccionaron terrenos ya sean municipales o terrenos privados, entonces se debe analizar qué tan factible es la compra de ese terreno, qué tan factible es la utilización también de ese terreno y en caso de no lograrse, entonces acudir a la segunda opción recomendada o buscar un terreno en la zona cercana para que se logre ejecutar de la manera correcta este proyecto. Y aquí están las referentes que se utilizaron para esta presentación. Muchas gracias.